Tres curiosidades ocultas de la película Gigantes de Acero del 2021 que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que la película de Gigantes de Acero se basó en el cuento llamado Steel del autor de Soy Leyenda, es decir, Richard Matheson? Para ser más precisos, fue un episodio de 1963 de La Dimensión Desconocida con el título Steel, donde el robot de lucha de Lee Marvin se llama Batley Maxo y el hijo de Charlie Kenton se llama Max. ¿Y sabías que en la película se anuncia en el rodeo que la película tiene lugar en el 2020? Esto fue porque el director Sean Levy confirmó que realmente la película no quería que tuviera un futuro demasiado lejano, dado que quería que el mundo se sintiera realmente familiar y que los personajes se sintieran bastante más reales. Número 2. Y hablando de eso precisamente, ¿sabías que cada uno de los robots fue construido tanto en la vida real como en CGI? Así que para ciertas tomas se usaban los animatronics controlados por 20 titiriteros. ¿Y sabías que la gran parte de las peleas de boxeo fueron capturadas por movimientos de boxeadores profesionales supervisados por el famoso ex campeón mundial Sugar Ray Leonard? Donde por cierto, ¿sabías que el robot Noisy Boy tenía unos LED en los puños que deletreaban varios caracteres japoneses? Estos caracteres significaban perdición, dolor y el final. Y número 1, ¿sabes que cuando le enviaron el guión por primera vez a Hugh Jackman, se lo leyó a su hijo Oscar como si fuera un cuento antes de dormir? Y Oscar realmente quedó tan cautivado con la historia de Real Steel que realmente Hugh Jackman tuvo que asumir el papel de Charlie Kenton. ¿Y sabías que en la escena final de la pelea se puede ver en algunas tomas el logo del sistema Xbox 720? Que era una colocación de productos de Microsoft que, como todos sabemos, a final de cuentas la consola siguiente no se llamó así, sino Xbox One. Pero aquí es donde entra precisamente la curiosidad. Resulta que sí le atinaron perfectamente al motor de búsqueda llamado Bing, dado que la arena donde se lleva la pelea final resulta que se llamaba Bing Arena. Así que ahí sí, para que vean, sí le atinaron bastante bien. ¿Y a ti qué te pareció la película? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de las 3 curiosidades ocultas de la película La Fiesta de las Salchichas del 2016, que aunque parece que no, pero resulta ser bastante ruda. Ya me dirás si no. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.